Vamos a analizar ese acuerdo porque, lógicamente, se había especulado mucho con respecto al contenido. ¿A qué podía ser lo que incluyese ese memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán? Habíamos hablado, lógicamente una cosa es lo que se firme y otra cosa es lo que después se vaya a cumplir. Entre otras cosas porque hay un actor central en toda esta guerra que ya ha dicho abiertamente que va a incumplir el acuerdo, cualquier tipo de acuerdo, sobre todo el acuerdo que le exija sacar tropas de determinados territorios. Ese actor no es otro que Israel. Y además sabemos, vamos a analizarlo ahora porque los vamos a leer, que en los acuerdos entre Estados Unidos e Israel y actores del eje de la resistencia siempre suele hablarse de, bueno, de momento se hace esto y luego una fase 2, y en la fase 2 negociamos no sé qué, y nunca se llega a esa fase 2 porque Israel revienta siempre esos acuerdos, ¿no? Y esas ulteriores negociaciones. Ya aquí estuvimos comentando la filtración que había salido en medios iraníes hace un par de días de lo que aparentemente debería ser el contenido del acuerdo. Y os dijimos, bueno, vamos a esperar a que tengamos más información o a que vayan saliendo otras fuentes. Hoy ya ha salido CNN y Bloomberg hace unas horas diciendo que tenían el borrador, que tenían los 14 puntos del memorando de entendimiento, y ahora ya CNN, hace poco menos de una hora que lo ha actualizado, ha salido ya directamente con esta entrada en la que expone, ahora lo vais a ver, en la que dice directamente, a ver que subo un poquito, ahí se ve, ¿no? Estados Unidos publica el acuerdo oficial con Irán. Lee aquí los 14 puntos de este texto. Es decir, tenemos aparentemente los 14 puntos del texto del memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán supuestamente van a firmar el viernes. Los vamos a leer uno por uno. Vamos a decir en qué se parecen con las filtraciones de los medios iraníes de hace 2 días, en qué se parecen a las posiciones que Estados Unidos e Irán tenían durante las últimas semanas en la negociación y, por lo tanto, quién va ganando y quién va perdiendo. Siempre teniendo en consideración que en una guerra no se gana o se pierde en términos absolutos. Se gana o se pierde en relación a los objetivos que te habías marcado en la guerra y a cuál era tu situación antes de que empezase la guerra, ¿vale? Sobre todo si eres el que ha empezado la guerra, como es el caso de Estados Unidos. Pero lo vamos a ver uno a uno. No tenemos ninguna prisa porque hasta menos cuarto no viene mi compañero Alex, así que con tranquilidad. Vamos a ir viéndolo. Dice... A ver dónde empieza aquí. Dice la noticia de CNN. Estados Unidos ha publicado este miércoles el texto oficial del memorándum de entendimiento que se ha alcanzado a lo largo del fin de semana con Irán. Un alto cargo de la administración estadounidense, leyó los 14 puntos, el documento de los 14 puntos, el cual, bueno, ahora nos hacen un poquito de spoiler, bueno, ahora lo veremos. Titulado El Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, ese es el nombre. El documento fue publicado después de ciertas filtraciones, ¿no? De que se había ido moviendo, pero que no había sido publicado de manera oficial. Ha dicho este alto cargo del gobierno de Estados Unidos, este es fundamentalmente un acuerdo que nos permite abrir el estrecho de Hormuz inmediatamente. El estrecho de Hormuz no estaba abierto antes de empezar la guerra, hay que decirlo. Nos permite el compromiso de los iraníes a destruir sus capacidades nucleares y nos da un dial where if the Iranians dial up their good behavior, we respond by dialing up the kind of economic sanctions. Bueno, así como un mecanismo de coordinación. El memorando todavía tiene que ser firmado este viernes y cuando se firme disparará el inicio de una ventana de 60 días para negociar los términos finales de un acuerdo. Yo ya anticipo por aquí que considerando, ahora veremos los puntos del acuerdo, pero considerando que, por supuesto, Estados Unidos no sale ganando con este acuerdo, eso ya lo anticipo, sale perdiendo. Ahora vamos a ver en qué grado, pero sale perdiendo. Y considerando que Israel está diciendo que ni de coña, que ellos no van a cumplirlo, lo más posible es que de aquí a 60 días simplemente no se llega a un acuerdo y o se reanude la guerra o se quede todo en una situación de estancamiento y de presión creciente, ¿no? Quiero decir,
una vez concluyan esos 60 días, si no ha habido un acuerdo, no es que automáticamente se empiezan a disparar, ¿sabes? Como que de manera natural empieza a haber disparos cruzados. No, lo que pasaría probablemente es que habría una prórroga formal o fáctica. Bueno, cositas. Pero vamos a ir viendo punto a punto, ¿vale? Vamos a ir leyéndolo uno a uno. Y vamos a ir uno a uno diciendo quién gana y quién pierde. O quién se queda como estaba, ¿vale? Para que ya cada uno después saque sus conclusiones de quién sería el ganador en este acuerdo. Tenemos... Claro, dice Giroclass, gracias a esta guerra hemos podido abrir el estrecho. De nada, chavales. Claro, un estrecho que se había cerrado precisamente por tu guerra. Es bastante curioso. No llegan a penaltis, no. Esto ya está decidido. Primer punto del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Dice así: los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán y sus aliados en la guerra, es decir, el eje de la resistencia, y fijaos, ¿os acordáis cuando os decíamos el diablo en los detalles, no? Aquí ya tenemos un primer detalle curioso. Por la forma en la que se estructura esta frase. Dice: The United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies. Bien. ¿Aquí vosotros qué interpretáis? ¿Estados Unidos de América por un lado y la República Islámica de Irán y sus aliados por el otro? ¿O interpretáis Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los aliados de ambos? Porque no es lo mismo. Si quienes están sujetos a esto es la República Islámica de Irán y sus aliados, entonces es todo el eje de la resistencia, más Estados Unidos, pero si hay un conjunto, si es Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los aliados de ambos, entonces es el eje de la resistencia, Hezbollah, Hamas, los hutíes de Yemen, las milicias iraquíes, Irán, y por otro lado Estados Unidos e Israel. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir. También te digo, tanto si se está pretendiendo, yo creo que esto es una ambigüedad deliberada, pero bueno, tanto si se está queriendo incluir a Israel como si no, la realidad es que Israel ha dicho: a mí esto no me interpela, esto no es mío, este no es mi acuerdo, yo no lo voy a cumplir. Bien. Es cierto, como dice Blaze, que es their allies. Entonces, en principio, debería ser Estados Unidos de América, pero... Bueno. En definitiva, que los actores de la guerra están firmando este memorando de entendimiento, pero claro, es que Estados Unidos no está, Israel no está firmando este acuerdo de entendimiento. Se supone que está firmando Estados Unidos en nombre de Israel, y yo no recuerdo que Israel le haya dado a Estados Unidos la potestad para firmar acuerdos en su nombre. Por lo tanto, no es lo mismo con el caso iraní. Bien, firman este memorando de entendimiento para declarar la inmediata y permanente finalización de las operaciones militares en todos los frentes. Y aquí hay una mención literal, incluyendo en el Líbano. An undertake from now on to not to initiate. Vale. Y para subrayar que de aquí en adelante no empezarán ninguna guerra y ninguna operación militar contra el otro, y para refrain from the threat or use of force against each other. Y para rehusar en el uso de la amenaza o el uso de la fuerza contra el otro, y asegurar la integridad territorial y la soberanía de el Líbano. O sea, se hace una mención literal. Territorial Integrity and Sovereignty of Lebanon. El acuerdo final confirmará la finalización permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo en el Líbano y en otras provisiones de este párrafo. Primero de los puntos, victoria para Irán. Porque el punto número 1 incluye que se termina la guerra, o que más que se termina, que se pone un freno, que se cesan las operaciones militares, los ataques y la guerra, y que hay un compromiso durante estos 60 días de no hacer nuevas operaciones militares contra el otro, y se incluye literalmente al Líbano. Esto es una victoria iraní.
Irán había insistido en que se incluyera al Líbano y durante semanas había sido probablemente el punto central de desacuerdo, porque Israel decía no quiero que se incluya al Líbano, Trump quería no incluir al Líbano para contentar a Israel e Irán sencillamente no se sentaba a negociar si no se incluía al Líbano en el alto el fuego. Y de hecho Irán se levantó de la mesa de negociación tras varios de los ataques israelíes contra el Líbano. Entonces, victoria iraní en el primer punto porque se incluye de manera literal al Líbano, pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, pero es una victoria meramente formal, porque en realidad no se establece ningún mecanismo por el cual se garantice que Israel no va a atacar al Líbano, siendo que Israel está atacando al Líbano esta semana y después del acuerdo este viernes es probable que Israel siga atacando al Líbano. Hemos visto declaraciones hoy, ¿no? de Trump diciendo que bueno, que Israel se está pasando en el Líbano, que deberían no derribar edificios en Beirut, pero eso es una herramienta de presión que, bueno, sin más. Primer punto entonces finiquitado. Segundo punto del acuerdo. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán subrayan el respeto a la soberanía del otro y a la integridad territorial y rehúsan interferir en los asuntos políticos internos del otro. Esto es una victoria de Irán. ¿Por qué? Porque evidentemente antes de la guerra, porque esto siempre hay que mirarlo con respecto a cómo estaba, cuál era el statu quo antes de la guerra, antes del 28 de febrero. Bien, antes del 28 de febrero, Irán no interfería en la política estadounidense, pero Estados Unidos sí interfería en la política iraní. Hablaba de que iban a, ¿os acordáis, no? De que iban a restituir a Reza Pahlaví. ¿Quién se acuerda de Reza Pahlaví? Nadie. Ya nadie se acuerda. Trump decía que iba a atacar Irán en supuesto apoyo a las protestas que hubo en la República Islámica de Irán. Bueno, todos esos asuntos queda entonces establecido que mutuamente no pueden interferir en asuntos internos. Pero claro, al fin y al cabo, el único que intervenía en los asuntos internos del otro era Estados Unidos en Irán y no al revés. Por lo tanto, esta concesión es para Irán. Entonces, punto número 1, victoria de Irán. Punto número 2, victoria de Irán. Tercer punto. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y a llegar a un acuerdo final en un máximo de 60 días, extensible, prorrogable, con consenso mutuo. Punto neutro. Yo diría que incluso, considerando que Irán quiere llegar a un acuerdo definitivo y Estados Unidos, yo creo que no termina de ver mal la posibilidad de poder reanudar operaciones en coordinación con Israel, este punto número 3 sería un punto neutro tirando incluso a una relativa ventaja estadounidense, porque es cierto que Irán quería un acuerdo final y Estados Unidos no necesariamente quería un acuerdo definitivo, ¿no? Punto número 4. Inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, este viernes es cuando se debería firmar, inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América empezarán la retirada de su bloqueo naval y de cualquier disrupción o impedimentos contra la República Islámica de Irán y pondrán fin por completo al bloqueo naval durante 30 días. Durante este periodo el tráfico de cargueros será en proporción a los números del tráfico que había antes de la guerra para que sea restaurado este número por parte de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América, además, subrayan que retirarán sus fuerzas militares de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días. Victoria estadounidense. Levanta el bloqueo naval contra Irán y además retira las tropas adicionales que había ido desplegando en las inmediaciones de la República Islámica de Irán. No significa que se vayan las tropas del Golfo Pérsico. Significa que esas tropas que había movilizado durante estos meses en las inmediaciones de Irán se retiran. Victoria de Irán. Es una victoria contundente, pero victoria de Irán. Punto número 5. Tras la firma de este memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán will make arrangements using its best efforts for the safe passage
Vale, sí, llegará a acuerdos para garantizar el paso seguro de cargueros comerciales sin cargos durante 60 días desde el Golfo Pérsico hacia el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de cargueros comerciales empezará inmediatamente y considerando la necesidad de eliminar los obstáculos militares y técnicos, and the mining by the Islamic Republic of Iran will be instated within 30 days. Vale. La República Islámica de Irán will conduct dialogue. Llevará a cabo diálogos con el Sultanato de Omán para definir la futura administración. Ojo, Ojo que esto es una barbaridad. La futura administración y los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz en discusión con otros estados del litoral del Golfo Pérsico en línea con la ley internacional y bla, 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 bla. Victoria para Irán. Victoria para Irán. Porque se está reconociendo, o sea, Trump dice, se vuelve a abrir el Estrecho de Hormuz, esto es una victoria. Mentira. Mentira. El Estrecho de Hormuz estaba abierto antes de la guerra. Pero ¿cuál era el statu quo del Estrecho de Hormuz antes de la guerra? Era el funcionamiento de un cuello de botella marítimo estándar, por el cual los cargueros internacionales pasaban y punto, ¿vale? ¿Cuál es el escenario al que vamos ahora? Que se reabre el Estrecho de Hormuz, se levanta el bloqueo naval a Irán, pero además en el memorando de entendimiento se reconoce específicamente que la República Islámica de Irán, junto con el Sultanato de Omán, van a definir cómo se va a administrar y cómo van a ser los servicios marítimos en el Estrecho de Hormuz. Por lo que decía el otro día nuestro compañero Alejandro. Aunque no se reconozca directamente la capacidad de Irán de cobrar por el paso del estrecho, si Irán y Omán pueden establecer mantenimiento del estrecho, aseguramiento de la seguridad, y cobrar por eso, de facto estarán recibiendo un dinero por la gestión del Estrecho de Hormuz. Victoria de Irán. Y además una victoria importante. Importante, porque se está reconociendo, como decís en el chat, el derecho de Irán de gobernar, de gestionar y de sacar rédito económico del Estrecho de Hormuz en coordinación con el Sultanato de Omán. O sea, victoria de Irán en este sentido. Por cierto, gracias a Hace, gracias a Yoda, gracias a Smaug, gracias a Wonton, muchas gracias a todos por esas suscripciones en Twitch que nos ayudan un montón. Y en Twitch, recordad, tanto si estáis viéndolo en directo como en diferido, dejarnos un like, una suscripción, comentar, compartirlo con la gente para que así YouTube nos posicione mejor. De momento van 5 puntos y tenemos 4 puntos a favor de Irán y un punto empate. O neutro, se podría decir. Bueno. Seguimos. Los Estados Unidos de América subrayan undertakes with regional partners. Vale. Madre mía. Estados Unidos de América negociará, bueno, sí que van a trabajar con aliados regionales para desarrollar un plan mutuamente acordado y definitivo de al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. En fin. 300.000 millones de dólares. O sea. Los actores del Golfo... Vamos a ponernos un momentito en situación de los actores del Golfo Pérsico. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico que han recibido pepinacos y dronazos durante los últimos meses. 1. Las bases estadounidenses que tienes en tu territorio no sirven para impedir que Irán, llegado el momento, te golpee. 2. Es precisamente la tenencia de esas bases estadounidenses en tu territorio lo que te pone en el foco de Irán para recibir sus ataques. 3. Irán te ataca porque Estados Unidos ha empezado una guerra, no Irán. Estados Unidos. 4. Cuando termina esa guerra,
tienes que pagar dinero a Irán e Irán probablemente va a poder usar ese dinero para mejorar sus capacidades militares. Es humillante. El punto 6 es humillante. Y deja a Estados Unidos en una situación en relación con sus aliados del Golfo Pérsico patética. Patética. Absolutamente ridícula. O sea, la lectura que tienen que hacer los estados del Golfo Pérsico de estos 3 meses es ser aliados. O sea, la que, no digo la que tienen que hacer, la que probablemente harán es, por ser aliados de Estados Unidos nos hemos metido en una guerra que nosotros no hemos forzado, recibido pepinacos por tener sus bases y encima tenemos que pagar la reconstrucción del tío que nos ha estado atacando. Ole. Bravísimo. De todas formas, se dice que este mecanismo se implementará una vez pasen los 60 días, que esos 60 días se irán prorrogando y papá. O sea, que quizá estas compensaciones nunca se terminen dando. Pero, cuidado. Cuidado. Entonces, llevamos 6 puntos, 5 victorias de Irán y un punto neutro. Los Estados Unidos de América, bueno, que van a terminar, van a poner fin a todos los tipos de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Consejo de Gobernadores de la Organización de Energía Atómica, Organización Internacional de Energía Atómica, y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, de acuerdo a un calendario que se irá definiendo como parte del acuerdo final. Es decir, que Estados Unidos se compromete a levantar sanciones unilaterales, resoluciones de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sanciones por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica. En fin, que le den el Mundial ya directamente a Irán. Que le den el Mundial. Que baje Trump y le dé la Copa del Mundo. 8 puntos llevamos, 7 puntos llevamos, 6 victorias para Irán, un empate. Seguimos. La República Islámica de Irán reafirma que no procurará desarrollar armas nucleares. Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán han empezado a resolver la disposición de el stock de material enriquecido de cara a un mecanismo que será acordado entre ambos de acuerdo al calendario mencionado en el párrafo anterior, que se tendrá que ir definiendo bajo la supervisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Las dos partes también están de acuerdo en discutir el asunto del enriquecimiento y mutually agreed matters related to así como las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, necesidades no militares, basado en un acuerdo, en un marco de trabajo satisfactorio que se acordará al final de esta negociación. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán reconocen la importancia crítica de resolver los asuntos nucleares mencionados anteriormente, expresan su intención de... Bueno, bien. En resumen, En resumen, con el aspecto militar, con el aspecto nuclear, Irán concede que no va a desarrollar armamento nuclear y además está abierto a que se haga algo con su stock de uranio enriquecido. Vale. Esto es una victoria de Estados Unidos. Hay que poner el matiz, eso sí, que Irán antes de la guerra ya estaba dispuesto a negociar en este sentido, a hacer concesiones en lo que respecta a su programa nuclear, pero al César lo que es del César es una concesión iraní. Una concesión, insisto, que ya estaba encima de la mesa, pero quizá no estaba tan encima de la mesa lo de entregar el uranio enriquecido. Entonces vamos a darle un puntito, una victoria. No una victoria contundente, pero una victoria a Estados Unidos. Llevamos 8 puntos, un empate, una victoria estadounidense, 6 victorias iraníes. Seguimos. Pendiente al acuerdo final, Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan mantener el statu quo. La República Islámica de Irán mantendrá el actual status quo de su programa nuclear y Estados Unidos de América no impondrá nuevas sanciones y no desplegará nuevas fuerzas en la región. Bien.
Esto, sin más, es como una cláusula de, bueno, que cuando lleguemos al acuerdo final no cambiaremos las condiciones ni del asunto nuclear ni de las sanciones. O sea que esto no es para ninguno de los dos. Estados Unidos de América plantea que inmediatamente después de la firma de este memorando de entendimiento y hasta la finalización de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos will issue waivers. Sí, levantará. Will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum. Vale. Ok. Vale, desbloqueará, podríamos decir, más o menos. Es que no es exactamente desbloqueará, pero bueno, sí. Sí, vamos a decir que desbloqueará límites que había a la exportación del petróleo iraní. Claro, es salvoconductos. Exacto. Porque ahora mismo se refiere a varios sectores de la economía iraní. Se habla de la exportación de petróleo, de la exportación de crudo, de productos derivados del petróleo, de servicios asociados con el petróleo, transacciones bancarias, seguros y transporte. Todo eso estaba limitado y lo que va a hacer Estados Unidos en lo inmediato, ¿vale? Después de firmar el memorando de entendimiento, para no tener que esperar a la firma del acuerdo definitivo, es lo que ponemos ahí. Publicar hacer públicos salvoconductos para que desde el día 1, desde el minuto 1, Irán pueda recibir dividendos y dinero y beneficios de esas actividades, que hasta ahora las tenía limitadas. Esto es muy relevante. Por supuesto es un gol de Irán, ¿vale? Así que le apuntamos otro a Irán. Estamos en un 7 para Irán, 2 empates y 1 para Estados Unidos, se podría decir. ¿Por qué digo que es una victoria iraní? Bueno, porque Irán decía, no, es que el acuerdo no va a durar, como decís muchos en el chat, porque Israel lo va a terminar boicoteando, vamos a volver a una guerra, esa fase 2 no sé yo si vamos a llegar en algún momento. Entonces lo que consigue Irán es, para que nos entendamos, que me quiten lo bailado. Como desde el primer día tú me vas a permitir hacer estas exportaciones y sacar estos beneficios, si luego a los 40 días tú quieres reventar el acuerdo, me parece muy bien. Yo durante esos 14 días he sacado pasta, ¿vale? Entonces, victoria de Irán. Gracias, por cierto, a HeroGlass. Inmensas gracias por esas 5 suscripciones de regalo que nos dejas en el chat. Qué barbaridad. No nos quedan muchas suscripciones para volver a los 500, ¿eh? 14 suscripciones hoy. Llegaremos. Sería sensacional. Bien, pues eso, otra victoria para Irán. 7-2-1. 7-1, efectivamente. 7-1 con 2 empates. Punto número 11. Enseguida va a entrar mi compañero Alex, que pobre que lo tengo ahí esperando. Sé que está ya en Ninja. Pero bueno, nada, que nos quedan, yo diría que 3 puntitos. Cuando terminemos estos 3 puntitos ya le daré paso a mi compañero Alex, pero así terminamos con esta lectura de los 14 puntos que evidentemente era fundamental y no vamos a no comentarla en el día de hoy, lógicamente. Punto número 11. Gracias a Karcha, por cierto, por esa sub con el Prime. Estados Unidos de América hará completamente pondrá a disposición completa de Irán el uso de sus activos congelados o restringidos. Madre mía. Inmediatamente después de la implementación de este memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acordarán mutuamente cómo se va a proceder en relación con la liberación de esos fondos a lo largo de las negociaciones. Estos mismos fondos, tanto si están retenidos en su cuenta original como si han sido transferidos, deberán ser completamente utilizables para hacer pagos a cualquier beneficiario designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América emitirán todo tipo de licencias necesarias y autorizaciones de acuerdo a ello. Victoria de Irán. Es decir, se descongelan fondos y además se descongelan de manera inmediata. No de cara al próximo acuerdo, sino inmediatamente después del memorando de entendimiento. Y quedan 3. Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán están de acuerdo en que haya un mecanismo ejecutivo que será establecido para monitorizar la implementación satisfactoria de este memorando de entendimiento. Bien, esto no es punto para nadie. Después de la firma de este memorando de entendimiento y de acuerdo a los principios de al inicio de la implementación de los párrafos
bueno, de los párrafos no, de los puntos 1, 4, 5, 10 y 11 de este memorando de entendimiento, y la continua implementación de estas medidas. Estados Unidos y la República Islámica de Irán empezarán negociaciones de acuerdo al acuerdo definitivo. Para llegar al acuerdo definitivo, tampoco acuerdo para nadie, o sea, punto para nadie, y el acuerdo final será tendrá el apoyo de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tampoco es un punto para nadie. O sea que tenemos 5 puntos neutrales de los 14, un punto a favor de Estados Unidos y 8 puntos a favor de Irán. 8, 5, 1. O, si quitamos los neutros, 8, 1. 8, 1. Es el resultado final del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. 8, 1. Se lo decían los del think tank ultraconservador, los de varios think tanks ultraconservadores a Trump a inicios de febrero, con aquel célebre "Don't do it, Mr. President" que decían en The American Conservative. Se lo decían: no lo haga, señor presidente, no se meta en una guerra con Irán, la vamos a perder, nos va a ir como el culo, no lo haga. Bueno, 8-1, sale ganando Irán. Lo más importante, ¿cuánto va a durar los efectos de este memorando de entendimiento? Porque se habla de aquí a 60 días. Bueno, ¿se llegará a algún tipo de acuerdo de aquí a 60 días? Hay un actor que ya está diciendo que no. Y ese actor es Irán. Irán no, Israel. Y Estados Unidos le debe mucho a Israel. Así que, en fin. Ha quedado